Dios los bendiga a todos. Bueno, damos gracias a Dios en esta mañana, una bienvenida muy cordial a todos ustedes en esta hora, a este lugar que es la casa de Dios. Amén. Amén. Bendito Padre que está en el cielo, en esta hora estamos rogándole que nos dirija, Señor. Diríjanos, Padre, en este tiempo, por favor. Dios mío, ayúdenos, amado Espíritu Santo. Enséñanos su palabra santa y poderosa, que seamos edificados para la gloria del Señor. Amén y amén. Vamos a mirar la Biblia en el libro de Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2. En el versículo 14 y 15 dice la palabra de nuestro Dios, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Vamos a pedir que nos ayuden con la luz aquí para los hermanos. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad y nadie te menosprecie. Vamos a volverlo a leer. Dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amén. Vamos a mirar algunos elementos de estos dos versículos, por favor. Lo primero que nos dice es respecto al Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Y aquí está hablando de lo que Cristo ha hecho por nosotros. La Biblia dice que el Señor Jesucristo se entregó por usted, hermano, y por mí para salvarnos. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Dice que el Señor se dio, es decir, Él se entregó. Y nosotros sabemos lo que la Biblia dice, que Jesús, siendo Dios, se hizo hombre. Imagínese eso, siendo el Dios creador del universo, junto con el Padre y junto con el Espíritu Santo, dejó su gloria y se hizo como nosotros. Como alguien dice, como del cielo a la tierra, y es verdad. Él siendo Dios se hace hombre, por amor a nosotros, cierto que sí. Y no solo vino a la tierra, sino que se entregó y murió en la cruz. El Señor Jesucristo en la cruz no murió obligado, sino que Él se entregó. ¿Cuántos están de acuerdo? Por amor a nosotros, se entregó, dice el versículo. Pero se entregó para redimirnos. La palabra redimir es una palabra que significa rescatar a través de pagar un precio. Jesús nos rescató de las garras del diablo. Jesús nos rescató de las llamas del infierno, pagando con su sangre. Nosotros somos muy valiosos. Una persona es muy valiosa. Usted sabe que, por ejemplo, la vida humana no vale nada. ¿Cómo es que agarran un niño y lo despedazan? Un bebé. El aborto. ¿Cómo llevan a un anciano en la eutanasia y le quitan la vida, cierto? Pero yo hablaba con un hombre, la vida hoy en día no vale nada. Hablaba con un hombre, dice que él en la cárcel por una gaseosa mataba a otra persona. Y le doy una gaseosa, mátelo. Algunos cobran más, de pronto 1 millón, 2 millones, 3 millones, 5 millones. Pero en realidad la vida de los seres humanos la han desvalorizado mucho. ¿Cuántos me están escuchando? Porque tenemos que ir aplicando. Una vida vale mucho, una persona vale mucho. Y si Cristo hubiese venido al mundo y solo hubiese sido una sola persona, por esa persona hubiese muerto Cristo. Por esa persona hubiese dado su vida a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es importante entender que las almas de la gente son eternas y que no costaron ni oro, ni plata, ni miles de millones de dólares, ni piedras preciosas, sino que la salvación de la gente costó la preciosísima sangre de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces nosotros tenemos que empezar a captar esto y entender
que la salvación vale mucho, que una persona vale, no hay oro de este mundo que cubra eso. Por eso tenemos que aprender a amar a la gente y su alma. ¿Estamos de acuerdo? Porque Cristo también lo hizo por nosotros. Se entregó para redimirnos, es decir, para rescatarnos de toda maldad. Y dice, para purificar para sí un pueblo propio. Es decir, nosotros le pertenecemos a Jesucristo. ¿Cuántos confiesan que le pertenecen a Él? Eso es muy importante. Él es nuestro dueño porque Él nos compró con su sangre. Bueno, vamos desmenuzando poco a poco el versículo. Pero quiero hacer énfasis en esta parte que sigue del versículo, que dice, para purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y quiero hacer énfasis en esa parte, un pueblo celoso de buenas obras. Quizá cuando usted lee ese en la Reina Valera, que es la versión que usamos, celoso de buenas obras suena como raro, pero hay otras versiones que lo clarifican. Hay otra versión que dice un pueblo, o sea, que el Señor compró un pueblo dedicado a hacer el bien. Tengan en cuenta estas otras versiones bíblicas. La versión Reina Valera dice un pueblo celoso de buenas obras, pero otra versión dice un pueblo comprometido, o más bien dedicado a hacer el bien, dedicado a hacer el bien. Otra versión dice un pueblo comprometido en hacer buenas acciones. Otra versión dice un pueblo elegido y dedicado a hacer el bien también. Otra versión dice un pueblo ocupado siempre en hacer buenas obras. Y otra versión dice un pueblo entregado a la práctica del bien. Y otra versión dice un pueblo decidido a hacer el bien. Entonces este versículo nos habla que el pueblo de Cristo, que es el pueblo de todos aquellos que se entregan a Él y viven para Él, no para sí mismos, sino para Él, porque no vivimos para nosotros, sino para Dios. Ese pueblo tiene una característica: es un pueblo dedicado a hacer el bien, es un pueblo comprometido en hacer buenas acciones, es un pueblo ocupado siempre en hacer buenas obras, es un pueblo entregado en la práctica del bien y es un pueblo que está dedicado a hacer lo bueno. Y este es un tema que en las iglesias no se trata, porque como yo les he dicho muchas veces y sobre todo en los últimos meses, hoy se habla de un evangelio antropocéntrico, o sea, que todo le salga bien a usted, que Dios le dé todo lo que usted sueña y anhela, y que le dé cosas, y sobre todo en las cosas se hace mucho énfasis en que Dios le va a dar muchas cosas, y entonces la persona se vuelve una persona ambiciosa y dice: yo quiero más cosas, yo quiero más cosas. ¿Y para qué quiere más cosas? Tiene 3 carros, quiere 5. Tiene 2 casas, quiere 4. ¿Para qué? No, pues son inversiones para tener más plata en el banco. ¿Y más plata en el banco para qué? No, pues es que hay que tener plata. Pero hay que ver el sentido del por qué y para qué. La palabra del Señor le dice a Abraham y nos dice por consiguiente a nosotros como siervos de Dios, hijos de Abraham, también hijos del Padre de la fe. Dice: te bendeciré, engrandeceré tu nombre. ¿Y qué? ¿Qué sigue ahí? Y serás bendición. Eso está en Génesis capítulo 12. Te bendeciré, te exaltaré. ¿Para qué? ¿Para qué? Dígame para qué. A ver, díganme ustedes. Te bendeciré y serás bendición. Bendecidos para bendecir. Diga conmigo: bendecidos para bendecir. Entonces hoy tiene que haber un cambio, porque esto no se predica, esto no se enseña. Y se ha levantado una cultura de gente egocéntrica, de gente que busca el éxito, de gente que busca la popularidad, de gente que busca el poder porque sí, para exaltar sus ambiciones, para hacer lo que quieren, pero es gente que no le sirve a nadie. No ayudan ni a la mamá. Perdóneme que sea como tan directo, este mensaje va a ser duro. O sea que alístese en esa silla.
Porque hoy nosotros tenemos que cambiar ese enfoque que hemos aprendido por muchos años y que al estudiar la palabra en oración y en reflexión, Dios nos está llamando a un cambio. Porque hemos entrado algunos en un evangelio extraño. En el capítulo 3 de Tito, verso 8, dice así: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Dice la palabra, el apóstol Pablo dice que los que creen en Dios, los creyentes, procuren ocuparse en buenas obras. Como hemos leído, que nos comprometamos con hacer el bien, que estemos ocupados en hacer buenas acciones, que estemos entregados en la práctica del bien. ¿Me estoy haciendo entender? Pero quiero hacer una salvedad antes de continuar. No somos salvos por obras. Y lo quiero clarificar y miremos Efesios capítulo 2, versículo 8. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, desmenucemos estos versículos, no los desmenucemos, observemos algunos elementos más bien. Somos salvos por gracia. ¿Qué es gracia? Regalo. Un regalo, un favor inmerecido, un regalo. No lo ¿Quién merece ser salvo? Nadie. Ni usted, ni yo, nadie. Es un favor inmerecido. La salvación es un regalo. Es que Dios nos regala la salvación. Nadie la puede comprar. Pero la pregunta es más bien la aclaración. Aunque para nosotros es gratis, no es barata. Porque yo he aprendido esto: todo tiene un costo. ¿Sí? El socialismo le dice a la gente: usted recibe todo sin ningún esfuerzo, todo sin costo. No, señor, todo tiene un costo. Tener una buena familia tiene un costo. ¿Cierto que sí? Tener una profesión tiene un costo. Ser productivo tiene un costo. Entendamos eso, nada es gratis. A nosotros la salvación nos es gratis, pero no barata, porque a Cristo le costó todo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Le costó su sangre. Entonces no estamos en un evangelio barato. ¿Cuántos me están escuchando? Muchos han abaratado el evangelio, una gracia barata. La gracia no es barata. A Cristo le costó hasta su última gota de sangre. Por eso yo tengo que entender que yo no puedo vivir en pecado. Porque dice la Biblia que hay de aquel que pisoteare la sangre de Cristo, haciendo afrenta al Espíritu de gracia. Dice que solo le espera juicio, una horrenda expectación de fuego. Entonces que hoy se coloque temor en nosotros, temor de Dios, no temor humano, y que nosotros le digamos a Dios: gracias porque me salvaste, te costó tu sangre, me la regalaste la salvación, pero es algo que vale mucho. Usted y yo tenemos que valorar esa salvación que costó. Mire, no fueron miles de millones de dólares, porque no ninguna cantidad de oro, de plata o de lo que sea puede salvar ni a un niño, ni a un anciano, ni a nadie. Valoremos la salvación, porque en la cruz Jesucristo no estaba haciendo una obra de teatro en la cruz. Jesucristo fue clavado en la cruz, fue azotado en la cruz, derramó hasta su última gota. Es decir, valoremos en lo que estamos en el camino de la salvación. ¿Cuántos dicen amén? Eso no es un juego, amados hermanos. Usted y yo debemos entender que no estamos en un club religioso. Nosotros estamos en el camino que nos lleva al cielo. ¿Cuántos quieren entrar al cielo? Amén.
He estado orando y reflexionando que hay mucha cosa que no. La gente quiere todo acá. Por eso la gente es caprichosa. La gente dice, no, yo hago como yo quiero, yo ya lo decidí, yo ya voy a hacer así, yo ya. ¿Y quién le dice? Pues eso es su vida. Pero lo que yo quiero como pastor, como ministro de Dios, es que usted llegue al cielo. Y por supuesto, yo también. Si usted quiere quedar o quiere ir al otro lado, es una decisión. Pero quiero instruir un pueblo que entrará al cielo. Amén. Esa es mi motivación. Claro, en la vida cristiana Dios nos bendice, pero hay algo más importante. Y es lo que estamos observando. Entonces, estamos en Efesios 2. Entonces, por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces, es una gracia que costó, para Él le costó todo. Para mí es gratis. Pero no porque me quedó gratis a mí, quiere decir que sea barata. Ya lo expliqué. Entonces la salvación se obtiene por la fe. O sea, el regalo es la gracia, la salvación. Yo la recibo por la fe. Extiendo la mano, el Señor me dice, aquí está mi salvación. Un ejemplo, aquí está mi salvación. A ver, hermano, ayúdeme. Entonces usted me ofrece la salvación. Es un ejemplo. Ofrézcala. Sigue así. Pero yo, no, yo no quiero. Sí, pues sí, ¿no? ¿Pero qué pasa, hermano? No, ya, párela allí. Hay gente que es así, hermanos. Claro que Dios no nos ruega, pero Dios dice, ahí está. ¿Quieres ser salvo? Dios dice, ¿quieres ir al cielo? No nos ruega, pero con una ternura tremenda murió en la cruz y nos sigue insistiendo. La fe es esto. Gracias, Señor, por este tesoro tan grande. Gracias. Amén. Entonces, la fe es el brazo que recibe el regalo. Por eso, sin fe es imposible agradar a Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, dice el apóstol, bueno, etc. Es decir, es por gracia y es por fe. Pero al mirar la palabra un poquito más adelante, en el versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea, que cuando nosotros recibimos la gracia por fe, somos hechos nuevas criaturas. Y esa es la salvación, el inicio de la salvación. Nacimos de nuevo. Ustedes me entienden lo que les estoy diciendo, ¿cierto? Pero algo importante es esto, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, o sea, la nueva creación que somos, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea que somos salvos para hacer el bien. No somos salvos para vivir egocéntricamente, para correr por el éxito como sea. Somos salvos para hacer lo bueno. ¿Lo puede aceptar o no? Fuimos salvos para buenas obras, no por buenas obras, sino para buenas obras. Pero esto me habla del tipo de fe. La persona que dice que tiene fe en Cristo, pero no hace el bien, no tiene la fe real. La fe verdadera en Cristo lleva a hacer buenas acciones, a ayudar a otros, a bendecir a otros. La verdadera fe, usted puede decir que tiene esa fe, pero si esa fe no lo lleva a hacer buenas obras, no es la fe verdadera. La fe verdadera nos lleva a hacer el bien a otros. No sé si puede entender. O de resto es una presunta fe. Pero la fe verdadera nos lleva a salirnos del egocentrismo y mirar al que sufre, al necesitado, al afligido. No sé si me hago entender. Entonces hoy tiene que haber un cambio en todos nosotros, empezando por mí. Tiene que haber un cambio, hoy tiene que haber un cambio. Esa fe que produce, que me lleva a hacer el bien a otros. Entonces, ya clarificando esto, podemos ir a Mateo capítulo 25. Entonces observamos algo allí. Por favor, abramos la Biblia.
allá. En Mateo capítulo 25 nos habla del juicio a las naciones. Y miremos desde el versículo 31 en adelante. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Algo que quiero clarificar. Hoy Jesús es el Salvador. Y Él con ternura busca a todos los pecadores. Y así como hacía nuestro hermano, ofrece la salvación. Y muchos se niegan a recibirla. Y Él insiste. Manda un predicador, manda un programa de radio. Lo invitan a la iglesia, le dan un folleto. Dios diciendo, quiero salvarte, quiero salvarte, quiero salvarte, quiero salvarte. Dios te está diciendo, quiero salvarte. Si me hago entender, y con esa ternura de Cristo, ese amor de Cristo. Pero un día Cristo será el juez. El mismo que fue el abogado se constituirá en juez. Y yo he estudiado acerca de Cristo como juez. Y hermano, por ejemplo este texto que estamos leyendo. Cristo como juez es imparcial. No hay lugar para sentimentalismos, no hay lugar para excusas, no hay lugar que será radical en el juicio. Por eso, amados, la puerta de salvación está abierta. Pero un día Cristo juzgará. Y eso se le olvida a muchos. Y por los énfasis, son los énfasis que los predicadores hemos hecho y que Dios nos perdone. Porque nunca, ¿cuándo predicamos de estas cosas? ¿Cuándo se predica en las iglesias de estas cosas que un día Dios nos juzgará por nuestras acciones? Recuerde que no somos salvos por obras, pero la verdadera fe produce ¿qué? Buenas obras, ya lo clarificamos y seremos juzgados por eso. Dice la palabra así. Capítulo 25, versículo 31. Estamos ahí, ¿cierto? Entonces, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Por favor, le digo con el corazón en la mano, gústele o no le guste, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Le guste o no le guste. Hay gente que esto no le gusta. Arrégleselas con Dios. Yo no soy un coach, esa es la pronunciación, un coach motivacional. Yo soy un predicador de la palabra de Dios. Yo no estoy aquí para agradarlo y para que usted salga feliz y contento. Yo estoy aquí como un profeta de Dios para decirle que un día tendremos que darle cuentas al Señor. Todos compareceremos ante Él, queramos o no queramos. Y más nos vale prepararnos desde ya y tener la fe verdadera que produce buenas obras. Gloria a Dios. Entonces dice la palabra del Señor. Estamos en el versículo 32. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha. ¿Qué les dirá a los de la derecha? Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Cuántos queremos ser benditos del Padre? ¿Cuántos queremos ser benditos del Padre? Venid benditos de mi Padre, heredad del reino. Esto está en tiempo futuro. Es decir, que allá es donde de verdad están los tesoros. No hay ningún tesoro aquí que iguale esto. Heredad, el reino preparado para vosotros. Dios está preparando a sus benditos, a sus hijos,
ya está preparado ese lugar para nosotros. Por eso le digo algo, estamos preparándonos para la eternidad. Entonces dice así: heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Versículo 35. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pueden heredarlo? ¿Por qué pueden entrar? Porque tuvieron una fe que, porque dice el Señor, tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Amén. Aleluya. Entonces ahí está la razón. La fe verdadera tiene que producir buenas acciones. Pero no hay tiempo. Dice, no, yo tengo es que producir billete, plata. Yo tengo es que lograr lo que yo quiero. Yo tengo unos sueños, unas visiones. Lo que yo quiero es lo que importa. Y los demás, problema de ellos. ¿Qué cuenta le daremos al Señor y al Rey? Cada uno evaluemos, ¿qué cuenta le daré yo? ¿Qué cuenta le darás tú? ¿Qué cuenta le daremos al Señor? Y ahí nos está hablando de que los benditos suplieron necesidades. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Pero hay un contraste. Está en el versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí. Ya no les dice benditos, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces ellos dirán, entonces también ellos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo? Me parece la respuesta de algunos: ¿cuándo? ¿Pero cuándo? Dice: ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo? ¿Cuándo te vimos enfermo, Señor? ¿Pero cuándo te vimos en la cárcel? ¿Pero cuándo, Señor? ¿Cuándo te vimos necesitado y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de mis hermanos, en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Tu vida cristiana está llena de hacer el bien? Yo les quiero decir con el corazón en la mano: la iglesia evangélica en Colombia no vive esto. Y muchos están engañados. Porque si yo ya creí en Cristo, yo ya creí en Cristo. Y cuando se van a pegar la estrella del siglo, cuando el Señor les dice: no, ustedes me dicen Señor, Señor, y hacían lo que querían. Ustedes me decían Señor, Señor, y buscaban solo sus propios negocios. Ustedes me decían Señor, Señor, y hacían lo que se les daba la gana. ¿Acaso el Señor no dice: muchos en aquel día me dirán Señor, Señor, en tu nombre hicimos y deshicimos? Y el Señor les dirá: no los conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. Y ellos aseguraban a pie juntillas que eran de Dios. Ay, gloria a Dios, que esto sacuda a muchos de nosotros.
Porque muchos creen que están en el camino del Señor y están jugando a la religión. Porque no se han arrepentido, son egocéntricos, buscan solo lo que a ellos les conviene, lo que a ellos les gusta. Un día se estrellarán contra una pared. Pero yo creo que usted no. Porque usted hoy va a reflexionar y yo voy a reflexionar y vamos a volver al camino que es. Diga gloria a Dios y que tiemble el infierno. Gloria a Dios, diga gloria a Dios. Que la conciencia se sacuda, que la falsa religión sea destruida. Usted y yo somos destinados a heredar el reino. Pero hay que hacer cambios ahora. Hay que corregir el rumbo ahora. Hoy, ya. Y si nosotros cambiamos el rumbo, es decir, nos arrepentimos, Dios tendrá misericordia. Porque Dios es misericordioso y compasivo. Y Dios nos perdonará. Pero hay que cambiar el rumbo. ¿Cuántos dicen amén? Amados hermanos, eso es palabra del Señor. Qué tremenda esa palabra. Y esas cosas no se enseñan. Yo llevo muchos años predicando. Y le digo sinceramente, todos estos textos uno dice, no, sí, yo ya lo sé. Sí, yo ya lo sé. 50 años conociendo, predicando más de como 40 años. Sí, yo ya lo sé. Pero cuando uno se mete con Dios y deja que Dios le hable, eso cobra vida. Y dice, ¿realmente? Nos estamos desenfocando un poquito. Y cuando uno ve el contexto del pueblo evangélico, dice, estamos desenfocaditos. Pero no es lo que uno ve en el pueblo evangélico, es lo que dice la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Démosle gloria a Dios. Exaltemos a Dios. Aleluya, bendito el nombre de Dios. Aleluya. Bueno, entonces, ¿qué observamos allí? Lo que veíamos al principio. Ese pueblo redimido tiene que estar dedicado a hacer el bien. Tiene que comprometerse en hacer lo bueno. Tiene que estar ocupado en hacer buenas acciones. Entregado a la práctica del bien, tiene que decidirse a hacer lo bueno. Tiene que haber un cambio. Por eso, antes de terminar hoy la reunión, usted y yo debemos hacer una decisión. ¿Qué cambios voy a hacer? Porque si solo dicen nos pegaron un regaño y sale todo aburrido. No, que la palabra nos sacuda, pero que hoy haya un cambio. Que usted diga, como le dije a los pastores hace un tiempo, nuestros pastores que coordino por la gracia de Dios, les dije, ¿cuándo es que usted va a un hospital? A ver, le digo yo a usted, ¿cuándo usted va a un hospital? Tiene que porque la abuelita está enferma, la tía, la prima. Pero no es por eso. Porque mire, usted va a cancerología, hermano, si usted pasa por los pasillos y el olor a podredumbre está en los pasillos. Doctor, es así, ¿cierto? El cáncer expide un olor terrible. El cristiano tiene que ir a visitar a los hospitales. ¿Cuántos han ido a una cárcel a visitar? Levanten la mano. ¿Y los otros qué? ¿3? Ay, no, eso no es para mí. Ay, no, ese no es mi ministerio. ¿Cuál ministerio? El Señor dice que los presos hay que visitarlos. ¿Usted sabe lo que sufre un preso? Ah, bueno, pero eso no nos importa, eso es problema de ellos. Nuestro corazón tiene que cambiar. ¿Cuántos me están escuchando? Dura confrontación, pero así es. Las cosas son como son. Perdóneme que le diga las cosas, porque primero es para mí. Nadie piensa en los presos. No, yo estoy haciendo es plata, yo soy muy ocupado. Nadie piensa ni en las almas perdidas. Vamos a evangelizar. No. Y yo para eso sí, olvídese. Yo no tengo tiempo para estar allá hablando de la Biblia a la gente. Es que no es hablar de la Biblia, es que la gente se pierde o se salva. ¿Cuántos me están oyendo? Entonces hoy tiene que haber un cambio. Hoy tenemos que, por ejemplo, aún en lo que recibimos, nosotros hemos decidido esto, sacar un porcentaje para ayudar a los necesitados.
Usted lo podría hacer si quiere, si Dios le guía. Así como diezmamos, podemos sacar un porcentaje también para los necesitados, si Dios lo guía. Sería muy saludable. En nuestro tiempo, nuestros programas, sacar a la semana un tiempo para visitar un ancianato, para llevarle un mercado a una anciana, para ir a ayudar al bienestar familiar, que tenemos un ministerio en el bienestar familiar, atendemos más de 200 niños. Mucho para hacer el bien, hermanos, para hacer el bien. Salgámonos de ese egocentrismo. No dicen nada, pero bien. Hermanos amados, el Señor nos ayude empezando por el pastor. En primer lugar, vamos a, unos puntos respecto a esto de hacer el bien, dedicados a hacer el bien. Hoy tenemos que decidir, mi vida va a ser orientada a glorificar a Dios y a hacer el bien. ¿Cuántos dicen amén? ¿A cuántos les está cambiando algo por dentro? Porque le digo una cosa, yo sé que esto también es profético y que desde este lugar, este sencillo lugar, esto va a empezar a llegar a iglesias y a pastores. Y yo creo y confío que va a haber una transformación en la iglesia cristiana en Colombia y Colombia va a ser revolucionada por el poder de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Una iglesia que se moviliza, una iglesia que está dedicada a hacer lo bueno. Y si es una iglesia así, si se dice que somos 10 millones de cristianos, 10 millones, póngale 5, póngale 2, póngale 1. 1 millón de gente haciendo el bien cambia un país de 50 millones. ¿Sí o no, hermanos? Por eso algo grande viene para este país. Porque vamos a dejar la pasividad, el egocentrismo, el énfasis del éxito y vamos a servir con lo que Dios nos permite. Y este país no volverá a ser el mismo. Nuestro país no seguirá la senda de aquellos vecinos que han caído por una iglesia dormida, por una iglesia interesada, por una iglesia apática, por una iglesia superficial. Colombia marcará la diferencia por un pueblo que hace el bien. Diga gloria a Dios, pero con ánimo. Aleluya, amén, pero dele gloria a Dios. Y si no puede decir gloria a Dios, diga ay de mí, pero diga algo. Bueno, vamos a mirar algunos textos. Primera de Pedro 2:12. Primera de Pedro 2:12 nos dice la palabra del Señor así. Por favor, lo vamos a leer. Dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en que lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Lo primero que quiero mirar en este punto es que es apropiado hacer buenas obras porque traen gloria para Dios. ¿Y cuál es el primer móvil de la vida de un cristiano? Glorificar a Dios. Algo que por años Dios ha trabajado en mi vida, lo digo para la gloria de Dios, no lo tome a mal, es trabajar las motivaciones. ¿Cierto? ¿Qué me motiva a hacer algo? Por ejemplo, estamos en los mercados, ¿no? Entonces de pronto voy a entregar el mercado, entonces salgo para la foto. ¿Qué me motiva? Y casi siempre en la foto, cuando van a sacar la foto, ¿qué hace usted? No sea tan humilde. Pero en la foto no somos tan humildes, ¿no? Que no me vaya a borrar esta gorda que está ahí, que este está muy alto, entonces trata de ubicarse. Y como hizo cierto personaje, el presidente de Estados Unidos, Trump, corrió a un presidente. ¿Cuáles son las motivaciones? Entonces, primero, que Dios sea glorificado. Que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. No es popularidad. No es éxito, no es plata, no es que me conozcan, eso no es nada. La motivación es que Dios sea glorificado, porque Dios se agrada cuando la gente es ayudada.
de tales sacrificios se agrada a Dios, lo vamos a ver más adelante. Entonces hay que hacer el bien porque esto glorifica a Dios. Este texto nos dice que de esa manera Dios es glorificado. Y esa debe ser la motivación. Cuando hagamos algo, hagámoslo para la gloria de Dios, no como publicidad de nada. Por eso dice que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. Entonces, para la gloria de Dios. Pero es importante entender esto, que cuando uno hace algo bien por alguien, porque aquí estamos hablando de personas de carne y hueso. Cuando uno hace el bien a la gente dice, ay, gracias, Señor. Me conmovió un testimonio que contaban los hermanos de la iglesia que trabajan en gobierno. En la pandemia, iglesias cerraron. Usted sabe que hay pastores ancianos de 70 y tantos años, de 80 años. Y estos hermanos llegaron con un mercado. Y llegaron a donde muchos pastores ya ancianos. Ahora, yo quiero aclarar esto. Yo no estoy predicando para que usted me dé a mí. A mí me da el Señor. Además no estoy tan viejito. Más o menos, pero no tan. Dios me bendice. Sí, yo no lo digo por mí. Amén. Dile gloria a Dios. Aleluya. Dirá ahí el pastor está predicando porque pobrecito será que es que. No, Señor. El que me llamó me ha provisto por todos estos años. Entonces dicen amén. Pero hay momentos en que siervos de Dios, entonces cuentan el testimonio, una ancianita como unos 75 más, una pastora tuvo que cerrar la iglesia. No todas las iglesias son multitudinarias, pequeñas, pero también son iglesia. ¿Sí me hago entender? No, las iglesias tienen que ser. Hay iglesias pequeñas, porque hay un llamado y cada persona tiene un llamado. Pero lo tremendo es cuando la anciana recibe ese mercado y empieza a llorar y dice, Señor, tú sabías que yo ya no tenía para comer, pero usaste a tus siervos y me trajeron esta provisión. Gracias, Señor. ¿Eso le agrada a Dios? ¿Eso glorifica a Dios? Entonces hay que cambiar y hay que empezar a hacer el bien para que Dios sea glorificado. Para que la gente diga, Señor, gracias, porque tú usaste a este hermano, usaste a esta persona, usaste a esta iglesia, pero que Dios sea glorificado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Queremos promover la gloria de Dios, que la gente diga, gloria a Dios, qué bueno, gracias a Dios, porque el verdadero benefactor no soy yo ni es usted, el verdadero benefactor es nuestro Dios, que nos usa a nosotros, pero queremos que Él sea glorificado. Segundo aspecto, debemos hacerlo en secreto, ya lo explicamos. Mateo 6, versículos 1 al 3. Entonces vuelvo a aclarar esto en el sentido de las motivaciones. Hermano, trabajemos mucho las motivaciones. ¿Qué me motiva a decir algo? ¿Qué me motiva a hacer algo? ¿Cuál es el móvil? Porque el Señor tendrá en cuenta el por qué yo hago algo. Por eso el texto dice, Mateo 6:1, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay una recompensa del Padre. ¿Cuántos queremos la recompensa del Padre? Pero cuando nosotros hacemos lo que dijimos de la foto con el mercado, ¿sí? Entonces la gente va a decir, uy, lo puso en el Face. Imagínense que llamó la Biblia a la policía y la vieron 31,000 personas. Entonces estaba pensando, mejor como no publicar mucho porque de pronto quizá no es lo que debe ser, ¿cierto? Queremos hacer es un trabajo que glorifique a Dios. Pero a veces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede con eso? Que puede decir, dice el Señor que cuando ya le dicen a usted, ay, gracias, y lo aplauden y tremendo, el Señor dice que ya tuvo su recompensa. ¿Cuál fue la recompensa? Un aplauso. ¿Cuál fue la recompensa? Oh, un abrazo. Ah, es que usted es tremendo, hermano. Es que usted sí hace la labor. Pero dice que cuando nosotros recibamos esa recompensa aquí, no la tendremos allá.
porque ya recibió la persona su recompensa. Es decir, un aplauso ahí. Y eso, hermanos, no es nada para lo que Dios tiene allá. ¿Cuántos dicen amén a esto? O sea que tiene que haber un cambio profundo. ¿Cuántos me están escuchando? Entonces sigamos en la lectura de la palabra. Entonces, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando es limosna, esta palabra limosna no es como aprendimos en la tradición dar unas monedas, sino dar ofrenda. Cuando es ofrenda, no hagas tocar la trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Entonces va a llegar el mercado. Hermanos, aquí traigo. Y está el mercado. Aquí está la ayuda, la ofrenda, la visita. No toques trompeta. Dice que como lo hacen los hipócritas. Eso está muy duro. Y uno dice, a mí no me gustaría que la Biblia dijera eso, pero ¿qué puedo hacer si el que aquí habla es Jesucristo? No es ni Pablo, ni Pedro, ni Moisés. Es el Hijo de Dios, es Dios mismo. Y eso es lo que más le da a uno duro, porque es que no fue cualquiera de ellos. Son palabras que salieron de los santos labios de Jesucristo. Para mí eso es muy importante. Ojalá que para usted también. Porque usted dirá, esos mensajes no me gustan. Lo dijo Jesús. Y con Jesús, ¿quién puede? O contra él, ¿quién puede? Bueno. Entonces dice la palabra, cuando des ofrenda, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu ofrenda en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto, ¿qué hará el Señor? ¿Qué hará Dios? ¿Qué hará Dios? ¿Cuántos queremos la recompensa de Él? Eso es lo que importa. Lo demás no vale nada. Eso es como ponerle un fósforo a un papel. Pura ceniza. Entonces es importante que haya un cambio en el pueblo cristiano, porque hoy se usa mucho el Facebook, se usa mucho YouTube, y entonces ¿qué pasa? Uno siempre observa, es como publicidad, promoción. El Señor dice, ya tuvieron su recompensa. Pensemos en eso. ¿De acuerdo, hermanos? Entonces, debe ser en el versículo 4, para que el Señor nos recompense en público. Tercer aspecto, debe ser motivada según Hebreos 6:10. Miremos Hebreos 6:10, por favor. Dice la palabra, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Entonces aquí nos dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. Entonces una cosa es la obra y trabajo, pero ahí especifica qué tipo de obra o qué tipo de trabajo o qué tipo de labor. Dice, no olvidar vuestra obra y trabajo de qué. Dígalo, ¿qué dice? ¿De qué? ¿De qué? Dígalo fuerte. A ver, ayúdeme. ¿De qué? O sea que la motivación de hacer el bien, ¿cuál debe ser? El amor. El amor a Dios y el amor a las personas. El amor a Dios y el amor a las personas. Ahora le pregunto, ¿el Señor nos salvó porque éramos muy buenos? El Señor nos salvó porque teníamos cómo pagarle con plata. El Señor nos salvó porque teníamos cómo devolverle. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. O sea, Dios nos salvó por amor. ¿Cuántos están de acuerdo? Entonces, hoy vivimos en un tiempo, dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se ¿qué? Creo que eso es Mateo 24:12, algo así. Pero dice la palabra, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Ustedes creen que estamos viviendo eso hoy? ¿Se ha enfriado el amor? ¿Sí es verdad? Exacto, se ha enfriado el amor.
Y lo más tremendo es que en el pueblo que nos decimos ser cristianos, ese amor también se ha enfriado. No hay amor, hay solo egoísmo, solo conveniencia. ¿Qué puedo yo aprovecharme de esto? Pero aquí dice trabajo de amor. Es decir, que la motivación de hacer el bien debe ser el amor a Dios y el amor por las personas. Pero nos debe mover ese amor. ¿Cuántos están de acuerdo? La Biblia dice que cuando el Señor Jesucristo estuvo en la tierra, al ver las multitudes, ¿tuvo qué? Tuvo compasión de ellas porque eran como ovejas desamparadas que no tienen pastor. Él veía las multitudes que iban a la condenación eterna y él tuvo compasión por esa gente. Te pregunto, cuando usted ve las multitudes de personas que van en un camino perverso, ¿usted siente amor y compasión que segundo a segundo multitudes caen al infierno? ¿Sentimos ese amor de Dios para que sean salvos? Nos sentimos conmovidos y oramos por ellos. ¿Ora usted por los perdidos? Usted tiene un tiempo en su oración donde dice: Señor, en este día salva vidas. Señor, que no vayan al infierno, que los que ya estaban destinados a irse al infierno, no les permitas que caigan allá. Te lo ruego, por favor, Señor. ¿Le conmueve a usted o no lo mueve nada? Mucha gente en la iglesia no les mueve nada. Dice: ¿qué es eso? ¿Es que se va a caer a dónde? ¿A dónde es que se va a caer? ¿Cuántos me están oyendo? Mire, es que eso, la palabra es contundente. Uno tiene que decirle: Señor, los que hoy están destinados a irse al infierno, por favor, no permitas que Satanás los destruya. Sálvalos. ¿Cuántos dicen amén? Sálvalos, Señor, no permitas que se destruyan. Sálvalos, pero no solo orar por ellos, sino dice: úsame a mí, para que en este día por lo menos yo gane un alma. Otra pregunta. ¿Cuántos ganaron un alma esta semana? Levanten la mano. ¿Usted? No, la hermana se está acomodando el caballo. ¿Usted ganó un alma? Que Dios lo bendiga. Se ganó un taxista. Hermanos, debe ser nuestro anhelo ganar almas. Si no puede una diaria, pues al menos una a la semana. ¿Estamos de acuerdo? Pero eso no se enseña, eso dice: no, hermano, Dios le va a dar de todo. Eso esto va a estar, mejor dicho. Lo demás no importa. ¿Cuánto vale un alma? Una sola. Sí, amén. Que gana almas es sabio. Entonces, amados hermanos, que Dios nos dé amor por los perdidos. Porque sabe una cosa, mire, cuando alguien se muere en pecado, lo lloran por una semana, por 6 meses. Si la esposa lo quería mucho, por 1 año, pero no pasa más. Y el que se muere, se muere. ¿Se olvidan o no? ¿O usted cree que la esposa siempre lo va a llorar por 10 años? No, la esposa se casa con otro. Si está joven. Y es normal. Pero eso son las cosas que a mí más me conmueve. Cuando alguien se pierde, lo lloran por un ratico. Pero ya ni se acuerdan ni el papá, ni la mamá, ni se acuerdan los tíos, ni los pastores, ni nadie. Y esa persona sigue existiendo. Esa persona se sigue ardiendo en el infierno. Esa persona está cubierta de gusanos por toda una eternidad. Y es olvidado por todos. Pero él sufre cada segundo. En este momento, multitudes de almas están llorando en el infierno. Quisiera, si yo pudiera tener otra oportunidad, si me dejaran vivir 5 minutos para arrepentirme, pero ya no pueden, están allá, ya no podemos hacer nada por ellos, pero sí podemos hacer algo por los que están vivos. Tengamos amor por la gente, ganémoslos, prediquémosle la palabra. Esto no son cuentos. ¿Usted cree que si yo no creyera lo que yo predico, yo no sería predicador? Me hubiera dedicado a otra cosa, a los negocios. Dios me ha dado habilidades, hubiera hecho otra cosa. Pero yo no lo hago por plata, no lo hago por... Dios me suple todo, pero mi móvil no es ese. Mi móvil es que la gente se convierta, que ustedes lleguen al cielo, pero no solo ustedes, sino muchos más.
Porque mientras uno va al cielo, quizá 10 van al infierno, 1000 van al infierno. Pero al pueblo de Dios no le importa eso, no hay amor. La gente no amamos a la gente, no nos importa. Ah, se murió la vecina, se murió mi tío, se murió mi compañero de la universidad, se murió. Bueno, se murió. ¿Dónde fue a parar? Tenemos que tener un cambio. La iglesia cristiana tiene que cambiar. Nosotros somos una partecita, pero tiene que cambiar en todo el país. Lucas, capítulo 6. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Lucas capítulo 6, versículos 35. Aleluya, gracias a Dios. Lucas 6, 35. Dice la palabra de Dios: amad pues a vuestros enemigos, haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. En esto del amor está la misericordia. Hay gente que no merece que le haga bien, pero ahí entra un aspecto. ¿Y qué es misericordia? Tengo una nota. Misericordia es un aspecto compasivo del amor hacia el que está en desgracia, o que por su condición espiritual no merece ningún favor. Entonces en el amor está también la compasión y la misericordia. La misericordia es aún ayudarle al que uno cree que no merece ayuda. ¿Sí me hago entender? Por ejemplo, en una cárcel, una persona condenada a 15 años, 10 años, usted dice, pues que se lo merece, ¿qué más? Pues ahí está, ¿qué más quiere? Pues él no se merece la compasión, no se merece el amor, pero la misericordia es que aunque no lo merezca, les brindamos el bien. ¿Me hago entender? Así no le agradezcan, es que usted no hace el bien para que le agradezcan, porque a veces a mí me ha pasado eso mucho en la vida y a veces le trata uno de frustrarse y trata uno de sentirse mal, porque a veces usted le hace bien a las personas y lo que le dan es con un garrotazo en la cabeza, hermano. Usted le abre las puertas y después resulta dándole a usted por la espalda. La gente es así, hermanos. Pero no podemos endurecer el corazón, ¿cierto? Porque muchas veces el corazón a uno se le endurece y dice, no, olvídese, a mí no me la hacen 3 o 4 veces. Esa es nuestra naturaleza humana. Pero el Señor dice que seamos compasivos, misericordiosos y que perdonemos. Porque si lo hacemos, Dios nos va a recompensar. ¿Damos gloria a Dios? Démosle gloria al Señor. Amén. Entonces, qué importante es eso, amados hermanos. Pidámosle a Dios amor por Él y por la gente. Pidamos ese amor. Pidámosle ese amor. Eso es una obra de Dios. Dios lo va a hacer. Bueno, por otro aspecto está esto. Lo debemos hacer con esfuerzo. Vamos a Hebreos, capítulo 13, versículo 16. Con esfuerzo. Dice la palabra, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Lo vuelvo a leer. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Aquí nos vuelve a repetir la idea, que hagamos el bien, que nos ayudemos mutuamente y que no nos cansemos. Es decir, la labor hay que hacerla sin cansarnos, con esfuerzo, pero también con sacrificio, porque aquí dice la palabra, de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿Qué quiere decir esto de sacrificio? ¿Qué es un sacrificio? ¿Qué característica tiene un sacrificio? Que cuesta, un sacrificio cuesta. Por ejemplo, no es un sacrificio para salvación porque ya Cristo pagó para salvación, pero hay otros sacrificios como el sacrificio de alabanza, como las buenas obras son sacrificios. ¿Y por qué les llama sacrificios? Porque cuestan. ¿O usted qué cree que cuando los judíos iban a presentar el cordero de un año, ellos se lo encontraban botado ahí en el campo? ¡Ay, encontré un cordero de un año! ¡Uy, este es para el Señor! No,
Él tenía que criar el corderito por un año, cuidarlo. Y cuando ya tenía el año, dice, me costó cuidarlo, ahora se lo voy a ofrecer a Dios. ¿Cuántos me están escuchando? Si no lo tenía que comprar, es decir, tenía que pagar por el cordero y entregárselo a Dios. Pero era pagando un precio. O sea, sacrificio. El hacer el bien que no duele, pues qué gracia. Pues dar lo que sobra, pues. No, que vamos a mandar una ropa para el Chocó. Entonces todos sacan las medias rotas, los pantaloncillos que parecen de malla porque están llenos de huecos, zapatos espirituales, o sea, mirando así para. Entonces, ¿qué es eso? Y eso no es nada. Hoy he usado mucho la palabra nada, porque es que hay cosas que realmente ante Dios no son nada. Es decir, tiene que ser con esfuerzo, que algo que usted siente que le costó. ¿Sí me hago entender? Algo que nos costó. Porque algo que sobra lo da cualquiera. Pero tiene que ser con esfuerzo, con sacrificio, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Yo pienso, una iglesia en un país que tenga esto, ese país no puede ser igual. Es que cambia porque cambia. Porque si la gente sacrificialmente sirve, es decir, lo que hablábamos aún del porcentaje, dice, voy a dar con la ayuda de Dios. Bueno, solo esto es una ilustración, cada uno Dios lo dirigirá. Voy a dar un 10% a los necesitados de lo que Dios me da. Y algunos dirán, uy, Señor lo reprenda. Pero Dios lo guiará. Pero tiene que ser algo que realmente es algo que uno dice, me tuve que esforzar. Fue algo sacrificial, pero dice que esos sacrificios Dios se agrada. Dios se agrada de eso. Entonces debe ser con esfuerzo, con sacrificio, ¿cierto que sí? Con permanencia. Dice que de esos sacrificios se agrada a Dios. No podemos ser la iglesia del confort, de la comodidad. Tenemos que invertir en otros, ayudarlos, servirlos, fortalecerlos. Dice Filipenses 4:18, no lo leo por tiempo, pero dice que eso es un olor fragante. Las buenas obras son un perfume para Dios. Anótelo, Efesios 4:18, y lo lee en su casa. Cuando usted hace el bien con amor, con esfuerzo, con fe, para la gloria de Dios, eso es un perfume. Y dice Dios, qué perfume tan agradable, mi pueblo está haciendo el bien. Tremendo, léalo usted en su casa. Filipenses 4:18. Esa labor que usted hace para Dios es, ay, qué rico, qué olor agradable, dice Dios, mi pueblo está haciendo el bien. Oh, gloria, gloria a Dios. Otro aspecto, lo hacemos por la gracia de Dios. ¿Lo hacemos por qué? Vamos a 2 Corintios. Quizá nos vamos a demorar 10 minutos más hoy. ¿Qué son 10 minutos, cierto? Nada, dijo. Hermanos, póngale ánimo y gozo. 2 Corintios, capítulo 8, verso 1. Dice la bendita y poderosa palabra de Dios. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación y la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio a los santos. Y no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Contextualizo este texto. Históricamente hubo una situación muy fuerte en Judea, es decir, en Jerusalén. Los cristianos estaban pasando hambre en ese momento histórico. Entonces el apóstol Pablo y los cristianos promovieron ofrendas para llevarles comida
a los hermanos que estaban sufriendo hambre. Entonces el apóstol escribe aquí a los corintios, motivándoles también, hablando de las iglesias de otra provincia romana que se llamaba Macedonia. Dice: yo quiero contarles, hermanos, la gracia que Dios le ha dado a las iglesias de Macedonia, o sea, un sector geográfico. Y habla de la gracia, o sea que el servir a Dios es por la gracia, es decir, es por el regalo que Dios nos permite, es por una obra sobrenatural, porque nadie sirve a nadie porque sí, tiene que ser una obra de gracia en nuestros corazones. O sea, un don que Dios nos da para dar, un don que Dios nos da para bendecir, es por gracia. ¿Cuántos dicen amén? Pero eso, la gracia en ellos es tremenda, porque dice que ellos en grande prueba de tribulación, o sea, estaban sufriendo. Si usted lee el Nuevo Testamento, no es el contexto de hoy. Por eso yo digo, el cristianismo hoy está muy desenfocado. Ser cristiano en ese tiempo, hermano, se pagaba con la vida. Nadie dijo amén, la hermana Zenaida, pero bueno, gloria a Dios. Ser cristiano se pagaba con la vida. Hoy dice: ay no, Señor, si me dicen feo, no vuelvo a la iglesia. ¿Qué es eso, hermanos? Poco de gente ahí que ni son salvos. Pero dice la palabra del Señor que las iglesias de Macedonia en grande prueba de tribulación, pero tenían abundancia de gozo. Y dice: y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. O sea, los estaban persiguiendo, los estaban atribulando, estaban en profunda pobreza. Es impresionante esa palabra, profunda pobreza. Habla de algo muy difícil en cuanto a la economía. Estaban empobrecidos, los habían quitado quizás sus propiedades, estaban pobres. Mira, analice esa frase, profunda pobreza. Pero dice que en la profunda pobreza ellos abundaron en sus riquezas de su generosidad. O sea, a pesar de que estaban empobrecidos, eran generosos. No oyó lo que le dije. Aunque estaban en la pobreza más abyecta, eran dadivosos. Porque es que de pronto alguno de ustedes está aquí, yo quiero aclarar el mensaje. Alguno de los que está aquí está diciendo: sí, debían darme, es que no me dan nada. Yo no le estoy diciendo a ustedes, su hermano. Lo que le estoy diciendo es que en vez de estar diciendo que no me dan nada y llorando, y llore que no me dan nada, tomemos este ejemplo de demos. Y esto lo digo para todos, porque alguien de pronto puede estar allá en un rincón y es que a mí no me dan nada, y es que ese no es el mensaje. El mensaje no es que me den, el mensaje es que demos. Porque el que da, recibe. El que siembra, cosecha. Y si cambia ese paradigma de demen, sino que empezamos a cambiar la ecuación, y en vez de estar llorando y sufra, dice que ellos estaban en la profunda pobreza, estaban siendo perseguidos, pero en medio de esa crisis terrible eran generosos. Daban para los que estaban más mal que ellos. Eso es ser cristiano. Ser cristiano es decir: tengo limitaciones, pero hay hermanos que están más necesitados. Voy a sembrar para ellos. Voy a bendecirlos a ellos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Que ese ego sea quebrantado, que esa mentira diabólica de egoísmo, de avaricia, de codicia, sea desmenuzada por la palabra de Dios. Y dice la palabra, tremendo esto, en versículo 3: hoy os doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas. Impresionante esto, pero aún más allá de sus fuerzas. ¿Cómo podemos bendecir y ayudar más allá de nuestras fuerzas? Por la gracia de Dios. La gracia de Dios nos hace ver y hacer cosas imposibles. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Alábelo y démosle la gloria a Dios. La gracia de Dios nos hace lograr lo que no se puede.
lograr lo que es imposible. Y dice la palabra que por la gracia de Dios ellos dieron según sus fuerzas, pero aún más allá de sus fuerzas, y le rogaban al apóstol Pablo y decían: apóstol Pablo, dice que con muchos ruegos le decían: por favor, apóstol Pablo, permítanos enviarle esta ofrenda a los hermanos de Judea que están sufriendo. Y quizá el apóstol le dijo: no, hermanos, ustedes están poco limitados, están sufriendo mucho, no lo hagan. Y ellos le rogaban: por favor, no nos quite la bendición. ¿Cuántos me están oyendo? Es diferente a lo que hoy se vive en las iglesias. Por favor, apóstol, permítanos mandar esa ofrenda. Y el apóstol les decía: no, hermanos, ustedes están pasando tribulación, ustedes también están muy limitados. Por favor, apóstol, permítanos mandar la ofrenda. ¿Cuántos de ustedes y yo somos así? Eso casi no se ve nunca. Dicen: no tengo nada, y me piden que le dé al otro. No, porque ese es el corazón de los que nos decimos ser cristianos. Pero hoy tiene que cambiar el corazón. Quizá usted tiene un poquito de mercado, hay otros que no tienen nada. Hermanos, que Dios nos transforme. ¿Cuántos queremos que Dios nos transforme? Hoy tiene que haber un cambio en nuestras vidas, porque nos espera la gloria eterna. Entonces, es por la gracia, y por la gracia nada es imposible. 2 puntos más y termino. ¿Me lo permiten? Gracias. Si no me lo permiten, yo me lo voy a permitir. Amén, gloria a Dios. No me voy a ir de aquí hasta decirles todo lo que Dios me dijo. Amén. Hebreos 13:3. En el hacer el bien, no olvidemos a los que todos han olvidado. No olvidemos a los que todos han olvidado. Y recuerda que hablamos del que se condena, que ya lo olvida hasta la mamá, y lo olvida hasta el tío, porque ya en el infierno se murió hace 30 años y allá sigue. Y ya lo olvidaron. Entonces, hagamos el bien no olvidando a los que la sociedad olvida. Hebreos 13:3. Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como también vosotros mismos, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Cuando hicimos la evaluación, ¿cuántos han visitado a un preso? Muy pocas manos se levantaron, porque es que nadie se acuerda de esas personas. Nadie se acuerda de los enfermos que están en estado terminal. Nadie se acuerda, o muy poco, de los ancianos. Pues como un anciano, pues ya viejito, una viejita, era ahí tranquilo. Los desechamos. No nos acordamos de los indigentes, no nos acordamos de los adictos a drogas, no nos acordamos de los que reciclan en las calles, no nos acordamos. Porque la sociedad los desechó. Y nosotros pensamos que somos iguales a la sociedad. No olvidemos a nadie. ¿Cuántos me están escuchando? Yo les contaba el testimonio en este culto, fue en el otro de la mayor de la policía, que dirige todos los lugares de reclusión de Bogotá de la policía. Yo les conté aquí, no les he dicho. Cuando estamos repartiendo Biblias para la policía, nos presentaron una mayor que es cristiana. Y esta mayor de la policía dirige todo lo que son los lugares de, digamos, las URIs, donde la gente está presa provisionalmente mientras se le hace un proceso judicial. Pero hay otros lugares donde recluyen a esas personas, los tienen detenidos. ¿Y sabe qué me dijo esta mayor? Me dijo: pastor, ustedes que han conseguido Biblias, porque le digo una cosa, le doy la gloria a Dios y lo digo por testimonio. Con los pastores reunimos dinero para que donáramos Biblias todos nosotros e iglesias, por más de 3.500 Biblias para la policía. Y muchos de ustedes también dieron. ¿Le damos la gloria a Dios? A Dios le gusta eso, pero ahora Dios nos pone un reto, y ese reto no lo he podido desarrollar. ¿Y cuál es? Me dice la mayor: mire, yo dirijo todos esos lugares de reclusión de la policía en Bogotá.
O sea que bajo esa mayor hay mucha gente que está presa, está recluida. Y me dijo, ¿será que me puede ayudar para conseguir las Biblias y regalárselas a ellos? Digan algo, pero si no dice amén, diga ay de mí, pero algo, tiene que decir algo. Entonces tenemos que conseguir esas Biblias. Y hay una buena noticia que se la voy a decir ya. Con el pastor Rojas, que dirige la Liga Bíblica, es muy posible conseguir esas Biblias y unos discipulados, por lo menos 3 o 4 discipulados, solo en 2,000 pesos. Pero póngale ánimo, dijo un hermano. O sea que muchas veces Dios nos pone en la mano las herramientas, nos pone los contactos, nos pone la gente y la gente misma dice, ayude a esta gente. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacerlo. No decir, sí, mayor, algún día haremos algo. Pues que eso no es que algún día, eso toca hacerlo. ¿Estamos de acuerdo? Eso hay que hacerlo. Hay que, como dice el pastor Arbolea, hágale, hay que hacerle. Porque después se cierra la puerta y ya no se puede. El momento es ahora. Entonces oremos por eso, para que Dios nos guíe y que no, bueno, no solo las Biblias. Yo quiero verlos a ustedes allá en esas URIs. No, pero ahí sí. Ahí sí dijo, heme aquí, Señor, envía al hermano Sergio. No, hay que ir a la URI, hay que ir allá. Allá tenemos que estar, hermanos. Sí, porque es que de eso se trata, eso no es que mensajes ahí emotivos y qué bueno y que, uy, qué cosa tan terrible y seguimos lo mismo. No, necesitamos gente que vaya a las URIs. Yo mismo voy a ir a las URIs, porque yo no les puedo predicar a ustedes y de ahí vayan ustedes. Aquí no somos así, esta iglesia no es así, aquí todos nos metemos en el trabajo. Aquí no hay ministros de uñas pintadas, de esmalte en las uñas. Aquí no, si aquí toca echar pala hay que echar pala, y toca barrer hay que barrer, si toca lavar hay que lavar. Aquí somos de lavar y de planchar, y si toca ir donde toca ir, hay que ir. Diga gloria a Dios. Eso tiene que ser esta iglesia. No gente ahí, sí, vayan ustedes. No, Señor, aquí todos laborando y Dios se va a glorificar. Por eso desde ya vaya orando y diga, Señor, úsame. Dame por lo menos 10 presos, 20 o 30. Oremos desde ya para que cuando lleguen esas Biblias vengan con esa unción y muchos se conviertan a Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces no olvidemos a los que todos han olvidado. ¿Sabe que a veces hemos olvidado hasta a los propios hijos? Y no oramos por ellos. Yo hablaba con una señora y me decía, esa señora decía, ese hijo que yo tengo me ha hecho sufrir tanto. ¿Y sabe qué me dijo? Les voy a decir a ustedes en confidencia. Dijo, yo prefiero que lo maten, porque me ha hecho la vida imposible. Una mamá diciendo eso de su hijo. Quizá hay alguna así aquí. Dirá, o un papá dice, no, es tipo que, mejor dicho, prefiero verlo muerto. Hay gente así, hermanos. Pero usted no es así. Si su hijo se ha hundido en el pecado, si su hijo se ha hundido en las drogas, si se ha hundido hasta en la prostitución, usted va a orar todos los días y va a ayunar todos los días hasta que ese hijo vuelva. Porque más poderoso es Jesucristo que el diablo. Démosle la gloria a Dios, démosle la gloria al Señor. Usted tiene que marcar la diferencia. No decía, pues si se lo llevó el diablo, que se lo lleve. No, Señor, aquí hay gente valiente, gente que si le toca orar y ayunar y vigilar, lo va a hacer. Esa iglesia tiene que ser así, esta iglesia tiene que ser así. Así tenemos que ser todos, no gente pasiva, no gente ahí que no le mueve ni un terremoto. Pero hay gente que ve hasta a su esposo, su esposa, sus hijos, sus primos, que van al infierno, caen. Y dicen, pues, ¿qué puedo hacer? Se murió el primo. Ay, se murió la tía. Ay, se murió mi abuelita. No les duele nada. Hoy vamos a empezar a orar por nuestras familias y los vamos a ver uno por uno llegando a los pies de Jesucristo. Diga gloria a Dios. Aleluya, santo es el Señor.
Amén. Y yo les dije que era el último punto y el último punto es el que sigue. Ya lo he dicho, pero entonces lo complemento. Sin desmayar. Gálatas 6. Gálatas 6. Por favor, Gálatas 6. Sin desmayar. No desmayes, hermano. Dice Efesios 6, 9. No nos cansemos. Gálatas 6, 9. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No nos cansemos, no se canse, hermano. Digan, no, pero no, esto ya está muy aburrido. No nos cansemos. Insistamos, porque dice la palabra, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No desmayemos, yo los aliento, los animo, no desmaye, sigamos haciendo el bien, porque segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Amados hermanos, que hoy haya un cambio. Conclusión, ¿qué pasos usted y yo vamos a tomar hoy? Porque es que el mensaje no puede ir, ay sí, el mensaje. No, hoy hay que tomar decisiones. Por ejemplo, ¿qué tiempo vamos a usar para hacer el bien? Aunque lo hacemos siempre, pero de pronto decir, bueno, voy a sacar este tiempo para ir a donde los ancianos. Voy a sacar este tiempo mensual para ir a un hospital. Voy a sacar este tiempo para evangelizar, al menos, bueno, no sé, cada uno Dios le va a guiar. ¿Cuántos me están oyendo? Pero yo quiero decirle, no todo es materialismo, no todo es comodidad, no todo es éxito. Hay que bendecir a la gente para la gloria de Dios, por la gracia de Dios, con esfuerzo, con permanencia. Pero hoy mire, si no hay cambios en nuestras vidas, ¿no sirvió el mensaje? ¿O sirvió para juicio? Pero este mensaje es para bendición, no para juicio. Entonces anotemos, por ejemplo, si Dios lo ha tocado, diga, voy a apartar para necesitados un porcentaje. Voy a traer, me decido traer cada 15 días, aunque sea una libra de arroz. Pero no podemos seguir iguales, tiene que haber un cambio. No sé si me hago entender. Empezando por mí. Ya generé unos cambios económicos, cambios financieros. Estoy haciendo unos cambios en mi vida. Porque yo soy el primero que necesito esta enseñanza. Yo estoy ajustando ciertas cosas, ciertos énfasis. Le animo que usted también lo haga. Y Dios nos va a bendecir. ¿Les parece si oramos? Bueno, vamos a orar. Perdóneme que me demoré un poquito. Oremos. Señor, te damos las gracias. Sigue la pastora. En el nombre del Señor Jesucristo. Padre, gracias. Adelante. Gracias, Señor. Gracias a Dios. Mira.